Declinación de la esperanza. Muerte del héroe. De los hombres que huyeron luego del regreso triunfal de Güemes, uno fue Mariano Benítez. Este alcanzó a Valdés. Ya en retirada con sus hombres, en Tupiza, por 5.000 pesos, fue quien trajo al jefe realista a Salta, para sorprender a Güemes. El dinero, las 30 monedas de plata de Judas, fue juntado por suscripción que hizo el comercio. Benítez, por cuya captura, Güemes había ofrecido 50 pesos, en los primeros días de junio. Era un adversario iracundo y por ello mismo peligroso. Hay una correspondencia fechada en Estrasburgo, Francia, en 1866, donde el coronel Jorge Enríquez Vitt relata a Dioncito Puig que antes de ir a la expedición del Alto Perú, Güemes estaba acampado a una legua de Salta, cuando el general tuvo la fatal idea de volverse a tomar algunas medidas. El barbarucho Valdés avanzó hacia la ciudad. Fue eliminado a los villas y al entrar ordenó bloquear con 300 soldados las 4 calles de la Manzana, donde el héroe tenía su casa y sede del gobierno, todo junto como se estilaba. Junto a la casa de su hermana Macacha, actualmente calle España, número 730, había pedido a su ayudante, Luis Réfogos, que hiciera una diligencia cerca de la plaza y este se encontró con realistas, haciendo una descarga que evidentemente estaba prevista como aviso para casos de sorpresa. Macacha y Martín Miguel dieron un salto, ante el grito «el enemigo». Ella lo incitó a huir por la puerta falsa, pero el gobernador no quiso abandonar su escolta por considerar que eso sería una cobardía. Por ello salió por la puerta ancha, se echó sobre su caballo, y las calles de Salta vieron pasar a un jinete a galope tendido, seguido de su acompañamiento. Dijimos que todas las bocacalles estaban bloqueadas. Él superó de un salto el cerco, levantando en la intersección entre las actuales calles Belgrano y Balcarce, pero fue alcanzado por una bala, que penetró por su coxis y se alojó en la zona sacra. Pese a ello, no cayó del caballo y galopó en dirección sur por la falda del costado opuesto del cerro San Bernardo. Cruzando el río Aria, encontró a una de sus partidas, que lo atendió colocándolo en una camilla improvisada, para conducirlo a las haciendas de la Cruz y el chamical que le pertenecían. Desde allí, se internaron con el ilustre herido por el seno de las montañas. Esta tradición proviene de la propia Macacha Güemes y de Mateo Ríos, el comandante de la partida estacionada en el río Aria. Pese a que la Cruz contaba con una cómoda casa de altos, no se detuvieron los gauchos llevando su preciosa carga, sino que se internaron en la Quebrada del Indio, sección de la misma hacienda, zona cubierta de selva muy espesa, pero sobre todo de fácil comunicación con el valle de Campo Santo, Corcovos y con la frontera del Pasaje, zona donde tenían los gauchos sus mayores recursos. El relato que hemos hecho es básicamente el que proporciona el doctor Frías, y existe una coincidencia entre él y el del historiador Luis Arturo Torino. El sitio exacto donde murió el héroe se denomina Cañada de Barqueta. Desde su llegada al lugar, 7 de junio, hasta su muerte, soportó Güemes una larga agonía de 10 días. En ese lapso recibió 2 veces a emisarios de Oloñeta, que había entrado en Salta finalmente el 10 de junio. Ellos portaban el expreso ofrecimiento de honores y prerrogativas, si era capaz de reconocer el gobierno constitucional de España. Ambas ocasiones fueron testigos del rechazo. La segunda de ellas ha sido relatada antes, en esta misma obra, y fue confirmada por el coronel Manuel Gregorio Reyes en un informe que hizo en 1882. En cuanto a la herida mortal a la que deberíamos exacar eternamente, al principio le fue asistida por los conocimientos vulgares de su gente, hasta que los gauchos trajeron casi a su pesar el doctor Antonio Castellano, quien había estado prisionero de Güemes y era en verdad su enemigo. El íntimo amigo del general, el doctor Read, sabio que además lo asesoró siempre en un momento de cuestiones, se había trasladado a Buenos Aires con Belgrano moribundo sin haber regresado todavía. Castellano no las pasó espiritualmente muy bien mientras estuvo entre los gauchos, porque como facultativo entendió desde el principio que se hallaba frente a una gangrena, cuyo pronóstico era la muerte. Y los gauchos, en su simplicidad y desconocimiento sin duda el sagrado valor del juramento profesional, creyeron que no quería salvar al prócer de morir, aunque a un hombre del temple de Güemes se le revelen en determinadas circunstancias determinadas cosas. Eso hizo Castellano cuando no supo inminencia del desenlace, y el moribundo, en un rasgo de nobleza que cuaja
perfectamente con todo lo que hemos dicho y lo que no fue posible decir por cuestiones de espacio. Encargó a su cuñado, Manuel Puch, acompañar al médico con cualquier excusa a la ciudad y encontrarle allí un asilo seguro a nuestro criterio al facultivismo no correspondiente. El gesto caballeroso de su paciente, llegando a Tucumán con los opositores del héroe que allí se encontraban y antes de saber que había ocurrido su desaparición física. A veces tenemos la extraña impresión de estar frente a aves de rapiña, solo son impresiones. Otro gesto que merece ser destacado es el del doctor José Ignacio Gorriti, que siendo gobernador emitió un decreto el 14 de noviembre de 1822, otorgando a Castellanos el título de benemérito de la provincia de Salta, pues dejando aparte su filiación política, había atendido abnegadamente al general Güemes durante su terrible agonía, que el decreto atribuye a gangrena de tétanos. Se ha dicho por allí muchas veces que la causa de la muerte de Güemes fue la hemofilia de que padecía. El doctor Zambrano describe con minuciosidad forense el trayecto de la bala, pero lo que nos interesa es que, teniendo en cuenta las disposiciones que tomó en los últimos días, Güemes conservó la plenitud de sus facultades hasta la última hora. Es interesante comentar la conclusión con que finaliza este estudio médico. El general Martín Güemes murió a consecuencia de una herida de bala que produjo una lesión anátoma patológica pelviana de carácter gangrenoso, la cual con los medios terapéuticos de que se disponía en su época era inevitablemente letal. La muerte del general Güemes configura un cuadro de heroica grandeza. Güemes murió el 17 de junio de 1821. Fácil resulta imaginar el dolor de los suyos, de esos gauchos que se arrojaron sobre él para quitarle algún jirón de sus ropas, algo muy suyo para guardar con ellos. A pocos kilómetros de la cañada de la Horqueta se levantaba la iglesia del Chamical, que Güemes había logrado que se construyera a fines de 1818, siendo designado su capellán Francisco Fernández, quien lo asistió espiritualmente en sus últimos 10 días, y en ese templo rural fue inhumado el prócer en una tumba sencilla abierta en la tierra desnuda. El 14 de noviembre de 1822 se realizó el formal y solemne traslado de esos gloriosos restos, desde el Chamical hasta la Catedral de Salta. En 1877, como la catedral se estaba cayendo, sus restos fueron de nuevo trasladados, esta vez a un mausoleo de su nuera y sobrina, Adela Güemes de Güemes.